Pedirle mientras tanto a Alejandro que por favor coloque una circular que se le envíe de una municipalidad donde para ir abordando el tema de esta vacuna del papiloma humano. El tema del COVID, digamos, no lo vamos a tocar a grosso modo, ya que mañana voy a adelantar, hay una importante reunión de varios juristas, así que eso hay que estar atento a las redes sociales y a la página Abogados por la Verdad. Dicho eso, abordemos el tema de esta circular, que ahí está, es algo oficial que ha sido distribuido en los colegios de una comuna determinada, una comuna X, en la cual ya acá se habla carta informativa de vacunación escolar, 8º año básico, donde se le informa a los padres y apoderados, digamos, y ahí dice bastante, si lo puede hacer un acercamiento, estimado Alejandro, por favor, si eres tan amable, esto lo hicieron llegar a la producción del programa y la estamos, digamos, transparentando. Junto con Salvador informa a usted que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2020. Es una medida instruida por la Autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter, y acá está subrayado, obligatorio, la que no se requiere autorización en conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Sanitario, el decreto exento número 6 del 2010. Y ahí señala que es la obligatoriedad de los padres, digamos, de someter a sus hijos de 4º y 5º básico a la vacunación obligatoria del papiloma humano. Vamos a las opiniones técnicas. Quiero escuchar la opinión del abogado Atilio Gárate. Bueno, yo ya he dicho en todos los tonos que no existe ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que un gobierno, ¿no es cierto?, que está obligado a los tratados internacionales sobre derechos humanos, pueda, ¿no es cierto?, establecer una vacunación obligatoria. A contrario censo, la gente puede oponerse a esta vacunación, por cuanto en virtud de este articulado, de este estatuto normativo de Naciones Unidas, puede, ¿no es cierto?, inhibir, ¿no es cierto?, ese mandato que pudiera emanar de alguna institución como sería la de salud, del Ministerio de Salud o los servicios de salud del país. Toda actuación de carácter médico, científica, hecha en una persona, requieren de su autorización y consentimiento. Y debe ser por escrito, además. Ahora, antes de darle la palabra al abogado Orlando Castillo, ¿cuál es el procedimiento legal que debe establecerse, estimado Atilio? Usted es abogado, igual que Orlando, pero quiero también, a la par que ustedes vayan analizando, qué es lo que tiene que hacer el apoderado, digamos, frente a este tema, a esta circular que dice que es carácter obligatorio. ¿Cuáles son los recursos o dónde puede recurrir o por dónde puede partir? ¿Hay un recurso de protección de por medio, etcétera? Abogado Atilio, por favor. Orlando, yo ya hablé ya. Por favor, Orlando, complementa el asunto porque creo que estamos de acuerdo en este punto. Mire, ¿no ve que está dirigiendo la radio? Están cambiados los roles, parece. No, pero es que en este asunto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ok. Adelante, mire, Orlando. Este es un temazo, Atilio, Jorge, Alejandro. Este es un tema muy peliagudo, muy delicado y hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Lo que puedo decir, Jorge, que esto ha sido llevado a las cortes. Particularmente recuerdo el caso de varios apoderados que se opusieron a la vacuna del papiloma humano para niñas, tengo entendido, entre 8º y 1º medio, sí. ¿cierto? Y que la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca rechazó. ¿Sabe cuál es el problema, Jorge? Que para acoger recursos de protección es necesario un presupuesto de hecho, que es básicamente el siguiente, que la autoridad esté obrando fuera del ámbito de sus competencias. Y precisamente la Seremi, la Subsecretaría de Salud, el propio Ministerio de Salud invocan el Código Sanitario para ejercitar estas labores que son de suyo propia. Entonces las Cortes no han querido inmiscuirse más allá de lo debido y han rechazado sistemáticamente los recursos de protección. Evidentemente que la ley de los pacientes, y aquí Etilio estará conteste conmigo, prevén que el paciente deba consentir en dicho tratamiento. Y aquí quiero adelantarme en algo, Jorge, si usted me lo permite.
Por Al favor, por menos favor. ciertas vacunas, por ejemplo, las vimos en la década del 80, ¿no es cierto? Por ejemplo, contra la poliomielitis. Y algunas vacunas, evidentemente, que son eh, satisfactorias y sirven. Pero adelantando materia con lo que vamos a ver mañana, si usted me lo permite decir, el asunto Así del es. COVID-19, gracias Jorge, es un asunto experimental. Este es el problema y este es el nudo Giordano, que permite desconfiar en el futuro de una vacunación masiva a través de un decreto supremo que ordena el presidente de la República vía Ministerio de Salud. Estamos desde ya guardando documentación, informes médicos de especialistas en la materia, porque nos opondríamos mediante recursos de protección masivos, atacando, ¿no es cierto?, una política pública que no está probada. Y los seres humanos no somos conejillos de India para que venga una vacuna china, rusa, alemana, no sé de qué país, a implementarse en forma experimental. Ahí está la palabra, quiero que la gente la guarde en su memoria. Esto es un experimento. Sé que ciertas vacunas no lo son y que por eso las cortes anteriormente han rechazado esta vacunación a niñitos de cuarto, quinto básico. Y lamentablemente en ese aspecto yo opino que no habría más que hacer porque el Ministerio de Salud rige la política sanitaria. Distinto es cuando hay una vacunación masiva por COVID-19. Ahí tenemos la herramienta y podríamos llegar hasta la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. Ahora, abogado Eh, Orlando Castillo, espérate, perdona, dame un segundito, pues, dame un segundito a mí. Al respecto de lo que señala Orlando con lo de experimental, yo no estoy de acuerdo, aunque no sea experimental, aunque esté requete probada, siempre pues, se va a requerir el consentimiento de las personas a quienes va a ser aplicada la vacunación. Y las cortes ya no pueden de ninguna manera denegar, ¿no es cierto?, los recursos de protección o de amparo preventivo que se presenten. Por cuanto Pero así yo lo han hecho, Atilio. tengo en la mano un fallo mío, personal, en que yo soy abogado defensor, del año 2015, en el que gano yo el recurso aquel impidiendo que un señor que está en último grado de vulneración, ¿no es cierto?, en su salud física, vaya a parar a la cárcel, pese a ser encontrado culpable y yo estar de acuerdo, dígame, en su culpabilidad. Pero eso es sede penal, no del recurso de protección, Atilio. Y esto lo sé, sí, claro, pero es que este mismo articulado normativo, usted lo va a poder, ¿no es cierto?, esgrimir en un recurso de protección. Me voy a permitir leer el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 66, del que Chile es parte contratante. En el artículo 7º dispone: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Quizás en esta palabra de experimentos médicos o científicos puede, ¿no es cierto?, puede basarse mi colega Orlando, ¿no es cierto?, para estimar que la cosa experimental sería aquella que determinaría, ¿no es cierto?, la acogida del recurso de protección. Pero yo creo que no. Yo creo que bastaría, ¿no es cierto?, la negativa de la gente a ser objeto de una vacunación para que los tribunales tengan que proteger ese derecho en virtud de este pacto que es supranacional, por lo tanto, prevalece sobre cualquier norma, incluso la constitucional nuestra, que por lo demás está en consonancia con este articulado. ahora, sí, antes de la palabra al abogado Orlando Castillo, yo les voy a leer 3 opiniones, por favor, para que ustedes vaya tú, Atilio, porque
le va a tocar esgrimir ahora al abogado Castillo. Jorge Iván Peña dice lo siguiente: el Código Sanitario no puede tener mayor peso que los derechos establecidos en la Constitución. Una. Después dice, ¿se puede esgrimir la objeción de conciencia para negarse a la vacunación? Finalmente, Gabriela Medina dice, amenazaron por el tema de la vacuna del papiloma humano, no la del COVID, la del papiloma humano, dice que amenazaron con llevarnos a la justicia y que nos podían quitar a nuestros hijos si no le ponemos la vacuna para el papiloma humano. Abogado Orlando Castillo. Referente a la primera aseveración de que el Código Sanitario no puede ir en contra de la Carta Política, a eso me refería cuando podríamos eventualmente llegar al Tribunal Constitucional, porque dicha norma debería declararse inaplicable al caso concreto, ojo. Ese es el problema. Por inconstitucional. ¿Cierto, Atilio? Ahí nos referíamos que podíamos llegar al Tribunal Constitucional dentro del recurso de protección. Referente a la objeción de conciencia, hay que traer a colación lo que ocurre con la congregación Testigos de Jehová. Cuando tienen algún familiar al cual no se le hace transfusión de sangre y la familia evidentemente se opone, los centros médicos han recurrido de protección para salvaguardar la vida y la integridad física del paciente que muchas veces está muy mal, y las cortes han acogido esos recursos y le han dado pase al centro médico para que haya esa consabida transfusión de sangre. Entonces, delicado el asunto, no lo niego. Evidentemente que el Código Sanitario, volviendo al primer punto, no puede ir en contra de la Carta Política, pero hay que hacerle juicio de inaplicabilidad. No es tan fácil que yo me lo salto, porque para eso están las instituciones, ¿cierto? Atilio, que tú lo sabrás, y muchos colegas que están escuchando. Eso es vía recurso de inaplicabilidad. Son recursos complejos, estamos enjuiciando una ley, ¿se fija? Pero la inaplicabilidad se declara al caso concreto. No tiene efectos erga omnes, no tiene efectos generales. Hay que tener bastante ojo para no darle falsa expectativa a la gente, que jamás ni este abogado ni el movimiento social patriota han sido partidarios de darlas. Perfecto. Precisamente el punto que toca Orlando es una de mis preocupaciones preferentes desde mi incorporación al mundo de los abogados. Y es que uno observa que en Chile, con la misma norma y frente al mismo caso, se falla en un sentido o se falla en otro. Y eso ocurre precisamente porque los fallos que uno podría tratar de esgrimir solo pueden hacerse valer respecto del caso concreto en que se conoce y se falla o se sanciona. De allí que uno de los cambios fundamentales que debe ocurrir en la Constitución política es el de dar, ¿no es cierto?, obligatoriedad al precedente judicial. Precisamente esa institución es la que va a evitar, ¿no es cierto?, estos chipes libres que tienen los jueces hoy día para ir en uno u otro sentido con la misma norma. Perfecto, Atilio Gárate. Bueno, señalar también al margen, nosotros acá como programa hemos tenido, en otro espacio por supuesto, hemos tenido entrevistas a genetistas, a médicos genetistas que son especialistas en la materia de lo que respecta a vacunas. Y ellos han dicho, y las grabaciones están, que frente al tema de la vacunación del papiloma humano, se ha demostrado y ha quedado en evidencia científica de que esta vacuna provoca a lo menos esterilidad. Y eso es un tema que lo han dicho los médicos. De hecho, vamos a tener el próximo lunes a un especialista en la materia que nos va a hablar nuevamente de vacunas. Yo lo digo en el contexto, y la verdad que para presentar niveles judiciales también tienen que tener una mirada científica. Así que, dicho eso, es complementar un poco lo que están diciendo los juristas. Tiene que haber una mirada científica para poder demostrar, digamos, la ineficacia de esta vacuna en particular. No me refiero a la del COVID, digamos, es un tema aparte, ese es un tema que se va a abordar próximamente. Están haciendo también una coordinadora de abogados por la verdad y no me cabe duda que en poco tiempo va a dar mucho que hablar y en una cantidad de gente increíble. La cantidad de gente, digamos, que está desamparada y desesperada frente a esta situación que se nos viene ahora ya.
Estimado abogado Orlando Castillo, bueno, la auditora Gabriela Medina dice que la tienen amenazada. Específicamente, ¿qué pueden hacer, estimado? A los dos le hago la misma pregunta. ¿Qué tienen que hacer, en definitiva, frente a esta vacunación del papiloma humano que es de carácter obligatoria, tal como se señalara acá en la radio, ahí, porque pusimos el afiche? ¿Qué es lo que tienen que hacer, en definitiva, para negarse o dice llanamente tienen que entregar a su hijo para esta vacunación? Abogado Orlando Castillo. Gracias. Le pido, Jorge, que internamente a doña Gabriela le pueda dar nuestro correo electrónico, porque será asesorada. Lo digo con mucha claridad, porque que se le esté amenazando, que se le quiten sus niños. Por una situación como esta, la amenaza de perder a un familiar, a un hijo de la cual tú tienes la tuición, el cuidado personal que se llama ahora, la patria potestad, me parece ya linda. No sé si de llamarlo estado policial, pero ojo, bueno, y al margen, Gabriela, ahí don Jorge le mandará mi correo electrónico, al cual me puede relatar el caso y mandarme la orden que le ha dado la Seremi, ¿no es cierto? Y podremos ayudarla de la mejor manera. Pero al margen, Jorge, 30 segundos. Este es el peligro de estar en agendas internacionalistas, ¿se fija? Donde la OMS habla, este señor que es secretario general, este señor etíope que nos tiene acostumbrados a la televisión, dando charlas y directrices, cuando un Estado está en el concierto internacional de una manera tan avasallante, ¿se fija? Donde la soberanía no puede defenderse ni defender a quienes habitan un Estado cuando se es atacado de una manera tan artera, bajo siempre, porque son muy hábiles, el manto de la salud y la justicia y la política pública. Hay que tener ojo. Yo creo que ese es el telón de fondo, Jorge. Perfecto, abogado Orlando Castillo. De hecho, sumar el mismo comentario que va en la misma línea de la auditora Francisca Pizarro, que es una fiel auditora, que dice: soy mamá de un niño multialérgico, las vacunas pueden generar reacciones adversas y no tenemos protección jurídica. Abogado Atilio Gárate. Bueno, yo he dicho que lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, en esta materia es, ¿no es cierto?, enviarle una nota a la misma persona que está requiriendo la vacunación y que está prefiriendo la amenaza, haciéndole presente la negativa del padre, ¿no es cierto?, en virtud de su cuidado personal o su tuición sobre los niños. Y enseguida, sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, de inmediato impetrar un recurso ante la Corte de Apelaciones con la finalidad, ¿no es cierto?, de prevenir, ¿no es cierto?, que puedan ir de hecho. Porque yo he visto, claro, sí que de por medio hay resoluciones judiciales en la que se compele, ¿no es cierto?, a una persona a realizar un examen de carácter médico o realizar algún tratamiento. Y en esas materias la Corte ha sido pero categórica en negar, ¿no es cierto?, la autorización para que se haga eso sin el consentimiento de la persona. En los casos penales, por ejemplo, un examen de ADN en el evento de una violación, obviamente que son obligatorias si son determinadas por un juez que conoce de la causa. Y en eso no hay problema, nadie podría tenerlo, porque es un medio de acreditación de un delito. Pero en materias donde se afecta un derecho constitucional como el de la salud, porque entendamos, la salud es tuya, es un atributo de la persona, como el nombre, como el domicilio, como el estado. Uno lo decide. Por lo tanto, el consentimiento es básico. Yo partiría por ahí y un recurso de inmediato a la Corte de Apelaciones de la localidad de que se trate. Perfecto, abogado Atilio Gárate. De hecho, acá Ignacio Daniel hace un aporte y dice: la vacuna es una medicación más. Si el paciente se opone a una medicación citada por el médico, se debe respetar su decisión. Abogado Orlando Castillo. Sí, decirle a la primera persona que nos escribía
que el recurso de protección tiene el plazo de 30 días para interponerse, así que nos escriba luego para que veamos cómo la podemos ayudar. ¿Le parece? Perfecto, perfecto, abogado.